Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café. Un cordial saludo para todos nuestros radioescuchas en este programa El Último Café con el Papa Francisco. Reiniciamos nuestra labor en este año 2023 y queremos dedicarlo a reflexionar sobre estos 10 años de pontificado del Papa Francisco. Nuestros primeros programas los dedicaremos fundamentalmente a hablar de Jorge Bergoglio, el sacerdote, el jesuita, el obispo auxiliar de Buenos Aires y luego arzobispo de Buenos Aires, cardenal, y hacer con él el recorrido de su vida hasta el momento en que va a Roma a entregar su renuncia y termina siendo elegido el Papa Francisco, nombre que eligió en su momento. Bien, a eso los invitamos junto con Hans Schuster, que estamos trabajando desde hace ya. Este es el tercer año en que empezamos nuestro programa del Último Café con el Papa Francisco. Bienvenidos todos, bienvenido Hans. Gracias Eduardo, un cordial saludo para ti y para nuestra audiencia, a quien deseamos un feliz año en este primer programa de 2023. Como acaban de escuchar, nos vamos a dedicar en estos primeros programas al Papa Francisco. Dado que se cumplen, como ya lo decía Eduardo, 10 años del inicio de su pontificado. Y entonces vamos a hacer un recorrido por la historia, antecedentes del Papa, su vida en Buenos Aires, todo el proceso, vida familiar, de sus estudios, y luego cuando nace su vocación sacerdotal. No sigo hablando del tema porque lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estos programas. Sean todos entonces bienvenidos y los invitamos pues a disfrutarse estos programas. Jorge Mario Bergoglio Sívori nació el 17 de diciembre de 1936 en el sector de Flores, en Buenos Aires. Su mamá, Regina María Sívori, y su papá, Mario José Bergoglio. Ellos dos, de ascendencia italianos, de Piamonte, Génova. Ellos tuvieron 5 hijos, siendo Jorge Mario el mayor, luego vino su hija Marilena Bergoglio, está viva todavía, la única que queda, Óscar Adrián, el otro hermano, Marta Regina y Alberto Bergoglio, todos ellos ya fallecidos, y una familia que vivía en un sector de Buenos Aires, en un sector no rico, en un sector humilde, sencillo, como cualquier barriada de las nuestras en nuestras ciudades. Allí entonces empezó su vida Jorge Mario Bergoglio Sívori.
Mario, su papá, era contador y empleado en el ferrocarril, mientras su madre, Regina Sivori, se ocupaba de los quehaceres de la casa y de la educación de sus 5 hijos. Jorge Mario Bergoglio se diplomó como técnico químico y más tarde eligió el camino del sacerdocio entrando en el seminario diocesano de Villa Devoto. Primero vio la posibilidad de entrar al clero de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Por eso entró al seminario diocesano de Villa Devoto. Más adelante, por las circunstancias de la vida, de las cuales iremos dando detalles, entró el 11 de marzo del 58, pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Io voglio raccontarvi un'esperienza personale. Ieri ho fatto il 60° anniversario del giorno che ho sentito la voce di Gesù nel mio cuore. Ma questo lo dico non perché fate una torta qui, no, non lo dico per quello. Ma è un ricordo, 60 anni di quel giorno, non lo dimentico mai. Il Signore mi ha fatto sentire fortemente che dovevo andare per quella strada. Avevo 17 anni. Sono passati alcuni anni prima che questa decisione, questo invito fosse concreto e definitivo. Dopo sono passati tanti anni, alcuni successi, di gioia, ma tanti anni di fallimenti, di fragilità, di peccato. 60 anni sulla strada del Signore, dietro di Lui, accanto a Lui, sempre con Lui. Soltanto vi dico questo, non mi sono pentito, non mi sono pentito. Ma perché? Perché io mi sento Tarzan e sono forte per fare avanti? No, non mi sono pentito perché sempre, anche nei momenti più bui, nei momenti del peccato, nei momenti della fragilità, nei momenti di fallimenti, ho guardato Gesù e mi sono fidato di Lui. E Lui non mi ha lasciato da solo. Fidatevi di Gesù, Lui sempre va avanti, Lui va con noi. Ma sentite, Lui non delude mai. Lui è fedele, è un compagno fedele. Pensate, questa è la mia testimonianza. Sono felice di questi 60 anni con il Signore. Ma alcuna cosa di più? Andate avanti. Villa Devoto, ese es un seminario que todavía funciona en Buenos Aires. Allí estuvo un tiempo el actual secretario general del CELAM, Jorge
Eduardo Lozano. Estuvo allí en ese seminario. Es un sitio que tiene una historia muy interesante de muchas figuras del episcopado de Argentina. También vale la pena recordar que, como tú anotabas, ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús y completó sus estudios de humanidades en Chile. Y en 1963, al regresar a la Argentina, se licenció en filosofía en el Colegio San José de San Miguel. Entre los años 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. Ahí me llama mucho la atención esto, que haya sido profesor de literatura, porque uno entiende entonces cómo en sus documentos hace referencia a poetas, a escritores, a tantas otras personas que él los invoca, los convoca, los menciona, los cita en sus documentos con textos muy particulares que tienen un sentido profundo, que nos ayudan como a mirar la vida desde otra perspectiva y que a él le han sido significativos y por eso uno los comparte. Ahí tiene entonces una razón para poder entender ese carácter muy particular de su pensamiento y de sus escritos, el haber sido profesor de literatura y la otra dimensión de psicología. También entonces es interesante porque cuando habla, por ejemplo, del egoísmo, de la mentalidad cerrada, de cómo en un momento determinado el egoísmo realmente nos carcome y nos impide servir a los hermanos, pues uno va encontrando que tiene una razón en la teología, pero también en la psicología. El encuentro siempre es abrirse a otros. Lo contrario del encuentro es cerrarse el corazón. Madre, que no tengamos el corazón cerrado, porque el egoísmo es como una polilla que te come por dentro el corazón. Les mando mi bendición, que Jesús los bendiga mucho y que la Virgen los acompañe de la mano. Fue profesor en varias instituciones, enseñando literatura y psicología, en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, como nos dijo Eduardo, y en el año 66 las mismas materias en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. De 1967 al 70 estudió teología en el Colegio San José y obtuvo la licenciatura en teología. Hay una anécdota cuando fue profesor de literatura que trae una de las películas biográficas del Papa, y es que a una de las clases de literatura invitó a Jorge Luis Borges, que les dio una charla a los estudiantes, hicieron una tertulia muy interesante. Si ustedes tienen interés, ahí en internet hay varias de las biografías en película del Papa Francisco, y en una de ellas, creo que se llama El Padre Jorge, es donde presentan esta invitación y este conocimiento de Jorge Luis Borges, un gran literato argentino. Jorge Mario Bergoglio lo invitó a algunas de sus clases de literatura y así entusiasmó a los estudiantes a leer a Borges. También vale la pena de lo que hemos comentado ahorita, la experiencia que tuvo de vivir su noviciado, su experiencia de noviciado y sus estudios en Chile, porque esto nos muestra un elemento que es muy importante. Cuando vamos a otro país tenemos una mirada diferente de nuestra propia realidad, eso nos permite conocer otra cultura, otras maneras de entender y de mirar la vida. Estas experiencias, esta concreta de Chile, joven, muy joven, va a ayudar también a entender su pensamiento. No hay que olvidar también, Hans, que él, que
se tituló como técnico químico, trabajó un tiempo en esto y conoció allí algunas personas que van a tener alguna influencia o sí, alguna incidencia tal vez posteriormente en su manera de pensar, porque va a encontrarse con personas que no son creyentes, pero que tienen una dimensión humana muy profunda. Eso lo va a tocar y le va a servir, creo yo, para poder entender, para poder invitar, como nos hace ahora como pontífice, al diálogo, a la escucha, al encuentro con el otro, a dialogar como un camino fundamental para poder construir realmente una sociedad, una comunidad. De esa época de su trabajo como químico, logró cultivar unas amistades para toda la vida, a las cuales luego en la dictadura les pudo también ayudar. Y como decías tú, Eduardo, eran personas no creyentes, un poco de izquierda o ateas, y sin embargo les prestó una mano cuando fue provincial y en la época dura de la dictadura en Argentina. Él, dada la amistad de años y la cercanía con estas personas, él les colaboró incluso para ayudarlos a sortear esa época tan dura de la dictadura, y como eran un poquito de izquierda, se volvieron objetivo militar de la Junta y objetivo de persecución y de torturas, etcétera. Y allí fue cuando el padre Bergoglio, siendo provincial, les pudo ayudar a superar y a evitar mayores consecuencias que la dictadura les quería imponer. Presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo, más que un derecho, una obligación que tiene, por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo, fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. Creo que queda una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
como sacerdote, que fue ordenado, por cierto, el 13 de diciembre de 1969 de manos del arzobispo Ramón José Castellano. Y viene luego otro elemento que me llamó a mí la atención, y es cómo avanza su preparación precisamente en España entre 1970 y 1971 en Alcalá de Henares. Allí continúa su preparación, y es así como el 22 de abril de 1973 emitió la profesión perpetua como miembro de la comunidad, la congregación de la Compañía de Jesús, que va a ser muy importante en su vida, tan importante que precisamente en su escudo como obispo y como cardenal y como papa aparece precisamente dentro de su escudo esa vinculación tan profunda que él tiene a la Compañía de Jesús. Así como entonces en el 22 de abril 73, hace entonces su profesión perpetua y regresa a la Argentina como maestro de novicios, allí en San Miguel, en Villa Barrinari, y va a ser profesor en la Facultad de Teología, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y también rector del colegio. Empieza a ser reconocidas sus capacidades y a tomar un papel muy importante dentro de la misma provincia argentina. Como nos acaba de relatar Eduardo, el Papa emitió su profesión perpetua en la Compañía de Jesús en abril del 73, y el 31 de julio de ese mismo año fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina. Era joven en ese momento. Tarea que desempeñó, la del provincialato, durante 6 años. Fue en esa época que era en plena dictadura donde le tocó desempeñarse a fondo como defensor de derechos humanos, protegiendo a los jesuitas de la provincia de Argentina que estaban en plena dictadura, incluso ayudando a algunos a salir del país para salvarles la vida. En alguna, como les comentaba, en alguna de las películas que narran la vida del Papa, se notan bien y en detalle esos episodios de colaboración del provincial con estos jesuitas, y no solo jesuitas, sino también personas, laicos, que han sido sus amigos, como él aboga por ellos, les ayuda, y algunos a salir del país para evitar la muerte a manos de la dictadura militar. Entonces, si tienen algún interés, pues pueden encontrar en internet alguna de las películas. Hay varias, 3 o 4 que narran, y también hay textos, libros que narran la biografía, porque fue todo un acontecimiento que un cardenal latinoamericano fuera elegido papa, y entonces eso despertó mucha curiosidad. Se hicieron varias biografías en libro, y a partir de algunos de los libros se hicieron las películas. Esa dictadura que ocurre precisamente después de la muerte de Perón, vale la pena recordar para los que más jóvenes que no se acuerdan, no tienen noción de esta situación. Juan Domingo Perón fue un presidente argentino que hoy lo que podríamos llamar populista de alguna manera, que era muy comprometido con los sectores populares y generó toda una corriente que aún hoy tiene incidencia. A su muerte, la esposa va a tomar el poder, y entonces, pero eso genera mucha reacción porque María Estela no era una persona muy preparada. Entonces van a generarse muchas reacciones dentro de la sociedad, especialmente en la lucha entre los que apoyaban el peronismo y los que estaban en contra. De tal manera que el 24 de marzo del 76, los militares bajo el mando de Videla, Jorge Videla, toman el mando y destituyen a María Estela, y se inicia el periodo de la dictadura, que se va a prolongar durante 6 años. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación,
la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Dictadura que va a asumir precisamente ante las quejas en busca de un recuperar el orden y supuestamente la impunidad y bueno, todos estos argumentos que se dan generalmente cuando se habla de las dictaduras, va a terminar con la guerra de las Malvinas. Aquí hay también otro elemento interesante que tiene que ver con lo que pasa muchas veces en nuestros países. Como decíamos, en el 76 empieza la dictadura en marzo. Mire que marzo es un mes muy particular para la vida del Papa, porque el mes de marzo también va a ser elegido pontífice. Bueno, en el año 78 se organiza el Mundial de Fútbol en Argentina. Y entonces, como pasa muchas veces en nuestra realidad, en nuestros países, en nuestras circunstancias, esa situación va a permitir que los partidos políticos encuentren un espacio positivo, porque la gente se olvida de lo que está ocurriendo, se olvidan de lo que estaba sucediendo, porque esta dictadura se caracterizó por no quería tener en los cementerios muchos muertos, entonces utilizaron los vuelos donde dormían a los que querían desaparecer, les ataban bloques de cemento a los pies, se iban y en el mar los lanzaban. Allí perecieron muchas personas en esos vuelos y muchos otros los desaparecieron de otras maneras, pero ese fue un tema muy importante. Entonces, en el año 78, esa situación que se estaba dando pasa a un segundo plano precisamente por el Campeonato Mundial de Fútbol que Argentina gana. Y, por cierto, hay algunos comentarios de que en el partido que jugaba contra Perú, que terminó ganando la Argentina 6-0, pareciera que hubiera habido alguna influencia por parte de la dictadura sobre el equipo peruano. Esos chismes, esas corres que van, pero de todas maneras quedó la idea. Y con la conquista de esa copa, que este año o el año pasado volvieron a recuperar los argentinos, pues se generó toda una situación de olvido, de pasar a un segundo lugar. Sin embargo, también vale la pena decir que en el año 77, en vista de las desapariciones que se hicieron muy fuertes, surge el grupo de las Madres de Mayo, de la Plaza de Mayo, mujeres que empezaron a protestar silenciosamente, con su cabeza cubierta, con un paño blanco, a veces con un pañal de sus hijos, alrededor de la plaza principal, de la Plaza de Mayo, caminaban en silencio. Y eso fue poco a poco generando reacción, primero al interior, porque una voz profética que silenciosamente, pero que era un grito profundo,
que tocaba la mente de las personas también a nivel nacional y también internacional. Entonces, esa fue una época, como tú mencionabas, muy compleja, muy complicada, en la que el sacerdote Jorge Mario Bergoglio se jugó por un grupo de personas, un buen grupo de personas que logró salvar, porque eran perseguidos por esta dictadura. No siempre eran de izquierda, simplemente con que estuvieran en una lista, de esas listas que elaboraban los militares, era suficiente para que fueran retenidos y muchas veces desaparecidos. Queridos oyentes, si ustedes quieren tener un contexto histórico de esa época y la época inmediatamente posterior, cuando se acaba la dictadura militar, vuelve la democracia a la Argentina con el presidente Raúl Alfonsín. Y en 1983 firma unos decretos ordenando someter a juicio a los militares de la Junta Militar. Recientemente salió una película que se llama Argentina 1985, que es bien interesante. Si tienen ustedes curiosidad y oportunidad, la están dando, la dieron en el cine, pero también la encuentran sin querer pues hacer propaganda en Amazon Prime. Es bien interesante porque allí hacen todo un esfuerzo de encontrar pruebas, testigos de las atrocidades de los militares. Todas las ramas militares participaron en esa atroz persecución bajo la disculpa de reorganizar, lo llamaron proceso de reorganización nacional, y entonces empezaron a perseguir a todos los que no pensaban como ellos, fueran del partido que fuera, del pensamiento que fuera. Y entonces, como decía hace un momento Eduardo, confeccionaron unas listas y fueron encarcelando a los que estaban en las listas, los fueron torturando. Ahí fue donde, ya comentó también Eduardo, nacieron las madres de la Plaza de Mayo, que estaban reclamando por sus hijos desaparecidos, algunos adolescentes o jóvenes, otros bebés. Muchas de las madres de la Plaza de Mayo reclamaban a sus nietos y la Junta los desapareció. Los nietos, porque muchas de estas mujeres que fueron retenidas estaban embarazadas, tuvieron sus hijos o eran madres en cautiverio, y esos niños los entregaron a otras personas en otros países y también dentro del interior, desapareciendo todos los datos de referencia. Hay todo un movimiento muy fuerte, y por cierto, la fundadora murió hace poco, sí, de este movimiento de las Madres de Mayo. Pero sigue con lo que estabas comentando, Juan. Sí, entonces, volviendo un poco a la película, para comentarles, invitarlos a verla si tienen interés. Como el protagonista, son dos personajes allí en la película que representan a personas de la vida real. Hay el actor Ricardo Darín, que es un gran actor argentino, personifica a Julio César Stracera, que era el fiscal. Y hay otro actor que personifica a otro de los abogados que le apoyó a este fiscal, un abogado argentino que luego figuró como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, realmente es interesante cómo un tribunal civil enjuició a estos militares, y a los más crueles todavía están en cadena perpetua, a otros les dieron no mucho tiempo, pero por lo menos hicieron justicia frente a las atrocidades que esa junta y esa dictadura militar realizó en la Argentina. Yo creo que un punto también que ayudó y favoreció precisamente esa acción de los civiles
de un tribunal civil fue el fracaso de la guerra de las Malvinas, donde, queriendo distraer la atención de la opinión pública, ya ha pasado lo del campeonato mundial, ahora fue una guerra. Es otro mecanismo que utilizan con frecuencia los gobiernos, todos los gobiernos, pero especialmente las dictaduras, es señalar a alguien de afuera como el enemigo, para buscar recoger el apoyo popular para defender la patria. Entonces, eso similar entonces ocurrió también en ese periodo, la guerra de Malvinas, sobre todo el ver cómo enfrentaron al imperio británico, en realidad, ¿qué es eso? Ya no era el imperio, pero sí era muy fuerte, y sobre todo cómo fallecieron tantos jóvenes en unas condiciones de armamento y de avituallamiento realmente miserables. Eso generó una reacción muy fuerte dentro de la población que apoyó precisamente esto que tú estás comentando y que nos trae la película Argentina 1985. Muy interesante ese comentario, Hans. Para concretar y no dejar en el aire vaguedades, el otro abogado del que yo les hablaba se llama Luis Gabriel Moreno Ocampo. Fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Realmente es un destacado abogado, muy aguerrido. En la película lo muestran muy joven, pero fue el que tuvo la iniciativa de organizar la investigación y de conseguir los testimonios para enjuiciar a los militares, cosa que si no se hubiera dado, pues se hubieran pasado en la impunidad absoluta. Habíamos dejado a Jorge Mario Bergoglio, jesuita, como rector del Colegio San José, que lo va a desempeñar entre el año 1980 y 1986. Después de su papel tan importante que acabamos de destacar, de señalar, como provincial, donde se jugó y donde también, por cierto, algunos pensaron que no había hecho todo lo que se debía respecto a algunos sacerdotes. Ahí hay todo un punto también que fue muy conflictivo. Entonces va a trasladarse a Alemania para ultimar su tesis doctrinal en el año 86 y luego lo envían al Colegio El Salvador en Buenos Aires y después va a la Iglesia de la Compañía de Jesús en la ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor. En el libro de Soñemos Juntos, que le entrevistan, le preguntan esos momentos de pandemia, si él ha tenido algún momento de pandemia, así como la pandemia del COVID, esos momentos en que nos llevan como a un aislamiento, como a sentirnos marginales, como poco tomados en cuenta. Él comenta precisamente que ese fue un periodo muy duro, muy fuerte, porque después de haber estado como provincial de rector del colegio, después de haber tenido estas oportunidades, lo envían allí a una parroquia como una prueba realmente importante para su vida. Y es así entonces como en el año 82, el cardenal Antonio Corrachino, arzobispo de Buenos Aires y, si mal no recuerdo en ese momento, también presidente del CELAM, entonces le llama la atención esa figura de Jorge Mario Bergoglio, y entonces va a motivar y va a invitar y va a promover el que sea elegido como obispo auxiliar de Buenos Aires. Y es así como el Papa Juan Pablo II, el 20 de mayo de 1992, lo nombra como obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. Entonces trabaja durante varios años con el cardenal Antonio Corrachino, que tuve la fortuna de poderlo conocer y de compartir algunos momentos con él, por cierto. Un hombre muy vital, muy interesante, muy cordial, muy sensible con sus sacerdotes. En eso era ejemplar, muy preocupado. Por eso se preocupó por este sacerdote jesuita y busca la manera de recuperar, si había sido tan joven, provincial de los eudistas, de los jesuitas, algo debería tener que llamaba su atención. Y por eso busca que sea elegido
como obispo y auxiliar suyo. Devolviéndome un poquito a cuando lo nombraron párroco en Córdoba, director espiritual y confesor, algunos de los biógrafos dicen que eso fue como un castigo de la compañía por todo el episodio de la dictadura donde fue, lo dijeron que él no había abogado por dos jesuitas, el padre Llorio y el padre Jalic o Jolik, que eran de origen extranjero. Parece que el prepósito general de la Compañía de Jesús, que era el padre Arrupe en la época, pues determinó hacer que hiciera como ese retiro, como ese desierto ahí, pero bueno, a otras personas, como nos narraba Eduardo, el cardenal Quarrachino, pues había seguido un poco su trayectoria, sabía de sus capacidades, de sus habilidades, y por eso lo propone al Papa Juan Pablo II para que sea nombrado obispo auxiliar. Así entonces, el 27 de junio de 1992, recibe en la Catedral de Buenos Aires, de manos de Antonio Quarrachino, el cardenal, es elegido como obispo auxiliar de Buenos Aires y elige como tema de su episcopado esta palabra que dice miserando ad que eligiendo, que tiene que ver con una frase de un santo, no recuerdo exactamente, pero lo podemos decir ahora, y en el escudo, como decíamos hace unos minutos, incluye el cristograma que JHS, símbolo de la Compañía de Jesús, que va a estar también en el escudo como pontificio. Ese lo mantiene él, no lo cambia, hace un pequeño ajuste, pero que muestra precisamente algo fundamental. El cardenal Quarrachino entonces trabaja muy intensamente con él y busca precisamente que él pueda ser la persona, va viendo, sobre todo porque aquí habría que conectarlo con lo que tú anotabas, Hans, que la acusación que hacían de que no hubiera trabajado suficientemente, hubiera hecho todo lo necesario o más por los dos sacerdotes que trabajan en la periferia, cuando él es obispo auxiliar de Buenos Aires, se dedica precisamente a trabajar y a visitar la periferia. Él en ese periodo visita las parroquias, ayuda a los sacerdotes, los que tienen vacaciones o los que tienen tiempo que no han tomado algún descanso, él los reemplaza. Tiene una labor sumamente importante en ese sector, en esa periferia, en esos barrios de lo que llamaríamos nosotros ahora del barrio de los tugurios, de los barrios de donde están los más pobres, y trabaja precisamente con los que recogen los cartoneros. Y bueno, empieza todo un trabajo sumamente importante social, de cercanía con los sectores más pobres, sector popular que tienen allí en Buenos Aires y que era muy fuerte. El lema de misereando adque eligiendo traduce lo miró con misericordia y lo eligió. Esto inspirado en el Evangelio de Mateo, pero también hace alusión a una homilía de San Beda el Venerable. Entonces también en ese lema que escogió el Papa como para su escudo episcopal, vemos el talante del Papa. Lo miró con misericordia y lo eligió, o sea, la humildad del Papa que lo ha caracterizado, que está en ese lema de su escudo. Y también la vinculación con la Compañía de Jesús, como ya contaba Eduardo ahora, también está presente en el escudo a través del cristograma, que es esa serie de iniciales del IHS, ¿no? Jesús, pues algunos dicen Jesús Ios Soter, o sea, Jesús Hijo Salvador. Es un poco el cristograma de la Compañía de Jesús. Entonces también está presente en el escudo del Papa, dado que su origen era la vinculación con la Compañía de Jesús. Una vez que ha sido nombrado, entonces la primera entrevista que entrega como
obispo, la hace en un pequeño periódico parroquial, Estrellita de Belén. Qué nombre tan simpático, Estrellita de Belén. Y el cardenal Antonio Corrachino lo nombra vicario episcopal de la zona de Flores, precisamente el sector donde él nació, y allí va a desempeñar su labor muy importante, como decíamos, un sector relativamente popular. Y el 21 de diciembre del 93 se le encomienda también la tarea de vicario general de la arquidiócesis. Es decir, muy pronto va a acceder a este cargo fundamental, porque es ser vicario general de una diócesis, de una arquidiócesis, es el segundo, el que apoya al obispo, el que está allí para desarrollar muchas de las tareas que el obispo titular le encarga. Por lo tanto, no le sorprendió que el 3 de junio del 77 fuera promovido como arzobispo coadjutor de Buenos Aires, que va a ser precisamente como ese reconocimiento que se hace a la labor que desarrolló como obispo auxiliar, y entonces va a ser arzobispo coadjutor de Buenos Aires, con derecho a sucesión, que ocurre precisamente un poco tiempo después, 9 meses después, cuando el cardenal Corrachino fallece. Y entonces el 28 de febrero de 1998 va a asumir el cargo como arzobispo primado de Argentina. De esta época hay muchas anécdotas muy interesantes. El arzobispo de Buenos Aires vivía en la curia, en un apartamentico modesto. Él hacía sus alimentos, no utilizaba el automóvil de la arquidiócesis, sino que le fascinaba andar en el metro con la gente, conversar con la gente. Ya la gente lo conocía, le conversaban. Él iba a las parroquias, iba a hacer sus diligencias, siempre moviéndose en transporte público. Quería estar en contacto con la gente. Ya cuando es papa hay una anécdota, una niña le pregunta que por qué no vivió en el apartamento apostólico, etcétera. Le dice, no, es que él tenía un problema psiquiátrico, que no puede vivir solo, que tiene que vivir con personas. Aquí ya se nota pues el talante, el espíritu del arzobispo de Buenos Aires. Bueno, se nos termina el tiempo por hoy. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable sintonía y los invitamos a continuar esta serie, a seguir esta serie de programas en los cuales vamos a hablar del Papa Francisco. Muchas gracias por su atención, los esperamos. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.